¿Qué harías si dos alumnos ricos destruyeran las oportunidades de sus compañeros solo porque sabían que sus familias podían comprar cualquier consecuencia? ¿Los castigarías o les darías una lección que jamás olvidarían? En un colegio donde el dinero y los apellidos parecen decidir quién tiene éxito, los alumnos privilegiados comienzan a perjudicar las oportunidades de sus compañeros, pero un profesor decide ponerlos a prueba de una manera que cambiará el destino de todos. Lo que sucede después desata una cadena de consecuencias inesperadas. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Mis alumnos con padres ricos están arruinando las posibilidades de sus compañeros, pero los puse a trabajar juntos y vi cómo destruían sus futuros. Esta es mi primera publicación aquí, y por razones que pronto serán obvias, también es una muy larga porque quiero que disfruten de mi destrucción. El sabor particular de esta venganza viene del hecho de que todo lo que ocurre es el resultado de un efecto dominó que deja devastación a su paso. Dedicatoria. Se la dedico a cada estudiante que alguna vez llegó a mi salón con las manos llenas de esfuerzo y las oportunidades cerradas antes de siquiera intentarlo. Llevo 14 años enseñando literatura en un colegio privado, donde la mitad de mis alumnos paga la colegiatura con dinero que sus padres ganaron trabajando toda la vida, y la otra mitad asiste gracias a becas que consiguieron a fuerza de promedios perfectos. Esa mezcla, en teoría, debería enseñar algo valioso sobre el mundo real. En la práctica, dos apellidos bastaban para decidir quién iba a triunfar y quién iba a ser aplastado en silencio. Esos dos apellidos eran los de Bruno y Tadeo, mejores amigos desde el kinder, hijos de familias con negocios prósperos en la ciudad, acostumbrados a que las puertas se abrieran solas. No eran alumnos brillantes, eran alumnos que habían aprendido, desde niños, que la inteligencia ajena podía comprarse, pedirse prestada o simplemente robarse sin consecuencias. La primera vez que Until vi actuar juntos fue durante el proyecto final de admisión a la universidad, un ensayo que el comité académico usaba para otorgar 3 becas completas a los estudiantes con mejores propuestas de investigación. Valentina, una alumna con un promedio impecable y una familia que apenas llegaba a fin de mes, llevaba semanas trabajando en un proyecto sobre acceso a la educación en zonas rurales. Lo hablaba conmigo en cada receso, con los ojos brillantes, calculando cómo esa beca cambiaría su vida entera. 3 días antes de la entrega, su carpeta desapareció de la sala de cómputo. Cuando fue a buscar el respaldo en su correo institucional, descubrió que alguien había entrado a su cuenta y había reenviado el archivo completo a otra dirección antes de borrarlo de su bandeja. Vino a mi oficina temblando, no de tristeza, sino de una rabia que apenas lograba contener. Le prometí que lo investigaría, aunque en ese momento todavía no sabía hasta dónde llegaría la respuesta. No tuve que buscar mucho. 2 días después, Bruno presentó frente al comité un proyecto casi idéntico al de Valentina, con los mismos datos, la misma estructura, hasta el mismo error de cita que ella me había mostrado para corregir. Lo defendió con la sonrisa de quien nunca ha tenido que rendir cuentas por nada, mientras Tadeo, sentado en primera fila, grababa todo con el celular para el recuerdo. Según dijo después entre risas, nadie los cuestionó. El comité, deslumbrado por el apellido y la seguridad con la que hablaba, aplaudió. Valentina, sin pruebas contundentes, sin un respaldo que mostrar, se quedó de pie al fondo del auditorio viendo cómo le entregaban a otro el trabajo que le había robado meses de sueño. Bruno la miró directamente a los ojos mientras recibía las felicitaciones y sonrió apenas, ese tipo de sonrisa que solo entienden quienes ya saben que ganaron sin merecerlo. Esa tarde, cuando el auditorio quedó vacío, encontré a Valentina sentada sola en las escaleras, con la mirada fija en la nada. No lloraba. Estaba en ese punto donde el dolor se vuelve tan concreto que ya no permite lágrimas, solo silencio. Me senté a su lado sin decir nada durante un rato largo. No es justo, dijo finalmente, con una voz completamente plana. Trabajé un año entero para esto. Le dije lo único que podía decirle en ese momento, algo que sonó a promesa vacía incluso para mis propios oídos, que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Ella asintió sin creerme del todo, y tenía razón en no creerme, porque en ese instante yo tampoco tenía ningún plan. Solo tenía una certeza fría instalándose en el pecho. Iba a encontrar la manera de que esos dos aprendieran, de una vez por todas, que el privilegio no es un escudo permanente contra la justicia. Lo que ni Bruno ni Tadeo sabían era que unas semanas atrás, el director académico me había pedido armar un comité disciplinario estudiantil para el ciclo siguiente, y me había dado libertad total para elegir a los integrantes. Un comité con poder real, acceso a expedientes, autoridad para revisar denuncias de plagio, capacidad para recomendar sanciones formales ante la junta directiva. Y ya tenía en mente los
los 2 primeros nombres que iba a poner a trabajar juntos, codo con codo, durante todo un semestre, sin que ellos supieran exactamente por qué los había elegido a ellos. Bruno y Tadeo recibieron la noticia con total indiferencia, incluso con cierto orgullo, como si integrar el comité disciplinario fuera otro trofeo más para su colección de privilegios heredados. No entendían que un comité disciplinario también revisa denuncias contra sus propios integrantes, y que la primera denuncia que subía al sistema, con fecha, hora y la captura del correo reenviado desde la cuenta de Valentina, llevaba sus 2 nombres escritos con toda claridad. La reunión inaugural del comité se celebró un martes por la tarde, en una sala pequeña con ventanas altas que daban al patio central. Además de Bruno y Tadeo, había otros 3 estudiantes. Renzo, un chico callado que llevaba la contabilidad del periódico escolar. Micaela, presidenta del centro de alumnos, con fama de no dejarse intimidar por nadie. Y Fabricio, becado como Valentina, que había llegado ahí por recomendación mía después de ver cómo defendía a compañeros más jóvenes de los abusos de los mayores. Yo dirigía las sesiones, pero las decisiones formales las tomaba el comité en pleno, por votación. Ese detalle, que a Bruno y Tadeo les pareció una simple formalidad administrativa, terminaría siendo la grieta por la que se colaría toda la investigación. Empecé despacio. Ninguna acusación directa todavía, solo un ejercicio de revisión de procedimientos internos, donde el comité tenía que analizar casos anónimos de posible plagio académico presentados en los últimos 2 años. Les entregué carpetas con expedientes disfrazados con nombres ficticios, pero con fechas, materias y circunstancias que coincidían, punto por punto, con el caso de Valentina. Micaela fue la primera en notar algo raro. Este caso es idéntico a lo que le pasó a Valentina con el proyecto de la beca, dijo sin rodeos, mirando directamente a Bruno. La misma fecha de entrega, el mismo tema, el mismo tipo de error de cita. Bruno se rió, incómodo, y dijo que las coincidencias existían, que no todo era una conspiración. Tadeo, sentado a su lado, evitó mirar a nadie y se concentró en su teléfono como si la conversación no fuera con él. Fabricio, que conocía a Valentina desde primero de secundaria, no dijo nada en ese momento, pero anotó algo en su cuaderno con una letra apretada y rápida. Esa noche, cuando ya me había ido a casa, Fabricio me escribió un mensaje al correo institucional. Decía que quería hablar conmigo antes de la siguiente sesión, en privado, sobre algo que había visto meses atrás y que en ese momento no le había dado importancia. Nos encontramos al día siguiente, temprano, antes de que empezaran las clases. Fabricio me contó que, semanas antes de la entrega de los proyectos de beca, había visto a Tadeo entrar a la sala de cómputo durante el receso, cuando se suponía que estaba en el gimnasio con el resto del equipo de baloncesto. No le había parecido extraño en su momento, porque Tadeo entraba y salía de todos lados como si las reglas fueran sugerencias, pero después de la sesión del comité, había recordado ese detalle con una claridad incómoda. ¿Estarías dispuesto a repetir eso frente al comité?, le pregunté. Fabricio dudó. Me dijo que tenía miedo de las consecuencias, que su beca dependía de mantener un perfil bajo, que su familia no podía permitirse que lo señalaran como el estudiante problemático, que acusaba a los hijos de empresarios importantes de la ciudad. Le respondí que entendía perfectamente su miedo, y que no lo iba a obligar a nada, pero que si él no hablaba, alguien más iba a pagar por el silencio de todos, como ya le había pasado a Valentina. Se quedó en silencio un buen rato, mirando el patio vacío a través de la ventana. Lo voy a pensar, dijo finalmente. Mientras tanto, seguí construyendo el terreno con paciencia, siempre dentro de los procedimientos oficiales del comité, sin dar ningún paso que pudiera parecer una persecución personal. Revisé los registros de acceso a la sala de cómputo, un trámite normal que cualquier profesor con autorización del área administrativa podía solicitar. Los registros confirmaron lo que Fabricio me había contado. Tadeo había ingresado a la sala exactamente a la hora en que se reenvió el archivo desde la cuenta de Valentina, usando su propia credencial de estudiante, sin sospechar siquiera que ese sistema guardaba un historial tan detallado. El problema era que un registro de acceso, por sí solo, no probaba nada. Podía haber entrado a imprimir una tarea, a buscar a un amigo, a cualquier cosa. Necesitaba algo más contundente, algo que conectara directamente a Bruno con el contenido robado. Esa pieza llegó de un lugar que no esperaba. Micaela, en su papel de presidenta del centro de alumnos, tenía acceso a un grupo de mensajería donde varios estudiantes de último año compartían apuntes, dudas de tareas y ocasionalmente quejas sobre profesores. Un mes después de la ceremonia donde Bruno había recibido la beca, alguien había subido a ese grupo una captura de pantalla donde Tadeo, en una conversación privada con otro compañero, bromeaba sobre el trabajo que le habíamos copiado a la becada y sobre lo fácil que había sido entrar a su correo con la clave que ella misma había dejado anotada en un cuaderno que se le cayó en el pasillo. Micaela, que hasta ese momento no sabía nada de mi investigación paralela, me llevó esa captura directamente a mi oficina, furiosa, exigiendo que se hiciera algo al respecto de inmediato. Esto no puede quedar así, profesora, dijo, con la captura todavía abierta en su teléfono. Todos sabíamos que algo raro había pasado con ese proyecto
correcto, pero nadie se animaba a decir nada porque son ellos. Le expliqué que ya estaba investigando el caso desde adentro del comité y que necesitaba que ella guardara esa prueba sin compartirla con nadie más todavía, para no arruinar el proceso formal. Aceptó, aunque con la mandíbula apretada y los ojos llenos de una indignación que reconocí perfectamente, porque era la misma que yo sentía desde el primer día. Con la captura de Micaela, el registro de acceso de Tadeo y la disposición de Fabricio a declarar, ya tenía 3 piezas sólidas, pero decidí no presentarlas todavía. Quería que fueran ellos mismos, sentados frente al resto del comité, quienes terminaran de cavar su propia tumba, sin darse cuenta de que cada palabra que decían para defenderse los hundía todavía más. La siguiente sesión del comité la programé especialmente para revisar, de manera formal, la denuncia original que yo misma había presentado con el correo reenviado desde la cuenta de Valentina. Como profesora encargada, tenía la obligación de convocar a los denunciados para que dieran su versión de los hechos antes de que el comité votara si el caso merecía escalar a la junta directiva. Bruno llegó a esa sesión con la misma seguridad de siempre, vestido con una chaqueta que probablemente costaba más que el sueldo mensual de la mitad de los profesores del colegio. Tadeo, en cambio, se sentó más rígido, con las manos entrelazadas sobre la mesa, sin la sonrisa fácil que solía llevar puesta como una segunda piel. «Esto es ridículo», dijo Bruno. Apenas me senté frente a ellos con la carpeta de la denuncia. Mi proyecto fue evaluado y aprobado por el comité académico completo. Si tenían dudas, debieron decirlo antes de la ceremonia, no ahora que ya gané la beca. Nadie está cuestionando el resultado de la ceremonia todavía, respondí con calma. Estamos revisando una denuncia formal de plagio y acceso no autorizado a una cuenta de correo institucional. Es procedimiento estándar. ¿Y quién puso esa denuncia?, preguntó Tadeo, con la voz un poco más tensa de lo que probablemente hubiera querido mostrar. Eso no es relevante para el proceso, dije. Lo relevante es que existen registros de acceso a la sala de cómputo el día y la hora exactos en que se reenvió el archivo desde la cuenta de la afectada. Vi cómo Tadeo palidecía apenas un segundo antes de recomponerse. Bruno, en cambio, se mantuvo firme, insistiendo en que cualquiera podía haber usado esa sala ese día, que los registros no probaban absolutamente nada, que estábamos armando una persecución sin fundamento contra ellos, por el simple hecho de tener apellidos conocidos en la ciudad. Fue entonces cuando Micaela, siguiendo el procedimiento que habíamos acordado previamente, pidió la palabra para presentar la información adicional que tenía en su poder. Mostró la captura de pantalla al resto del comité, ampliada en la pantalla de la sala, con la conversación completa donde Tadeo se jactaba de haber accedido a la cuenta de Valentina, usando una contraseña anotada en un cuaderno. El silencio que siguió fue absoluto. Bruno miró a Tadeo con una expresión que pasó, en cuestión de segundos, del desconcierto a la furia contenida. Tadeo, por su parte, se quedó mirando la pantalla como si pudiera borrar las palabras con la simple fuerza de la mirada. «Eso fue una broma entre amigos», balbuceó finalmente. «No significa nada». «El comité decidirá qué significa», respondió Micaela, sin ceder ni un centímetro. Renzo, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, tomando notas metódicas de todo lo que se decía, levantó la mano para proponer formalmente que el caso pasara a votación inmediata sobre si ameritaba escalar a la junta directiva con recomendación de sanción grave. La propuesta fue secundada por Fabricio, que finalmente había decidido hablar, y confirmó frente a todos lo que me había contado en privado sobre haber visto a Tadeo entrar a la sala de cómputo esa tarde. El comité votó 4 contra 1 a favor de escalar el caso. El único voto en contra fue el de Bruno, que ni siquiera tenía derecho a votar en un asunto donde él mismo era el denunciado. Error de procedimiento que Micaela señaló de inmediato y que quedó registrado en el acta oficial de la sesión. Cuando terminó la reunión, Bruno se levantó tan rápido que la silla golpeó contra el suelo con un ruido seco que resonó en toda la sala. Se detuvo un segundo frente a mí, con los ojos llenos de una rabia que no se molestaba en disimular. «Usted armó todo esto», dijo, en voz baja pero cargada de veneno. «Desde el principio. Yo solo armé un comité», respondí sosteniéndole la mirada. «Ustedes armaron todo lo demás». Salió de la sala sin decir nada más, seguido por Tadeo, que caminaba unos pasos detrás con la vista clavada en el suelo, como si de pronto hubiera entendido que la seguridad que siempre lo había protegido de todo empezaba, por primera vez en su vida, a resquebrajarse bajo sus propios pies. Esa misma tarde, antes de salir del colegio, recibí una llamada del director académico. Quería verme en su oficina a primera hora del día siguiente para hablar del caso, y su tono, aunque profesional, dejaba entrever algo que no supe interpretar del todo en ese momento. ¿Preocupación? ¿Cautela? ¿O quizás la primera señal de que la maquinaria de influencias que había protegido a esos 2 apellidos durante años ya empezaba a moverse para intentar detener lo que se había puesto en marcha? Llegué a casa esa noche, con la sensación extraña de estar parada al borde de algo mucho más grande de lo que había imaginado al principio. No sabía todavía hasta dónde llegarían las consecuencias, ni cuánto estaban dispuestos a hacer los padres de Bruno y Tadeo para proteger a sus hijos, pero tenía clarísimo que ya no había marcha atrás. Al día siguiente, entrando a la oficina del director, encontré sobre su escritorio
escritorio una carta con el membrete de un despacho legal, dirigida al colegio, firmada por los padres de Bruno, exigiendo el cierre inmediato del proceso disciplinario y amenazando con retirar a su hijo de la institución si el comité insistía en avanzar con lo que llamaban una campaña de difamación infundada en su contra. El director me miró por encima de sus lentes, con la carta todavía en la mano. Esto se va a poner difícil, Renata, dijo. Necesito saber si lo que tienes es lo suficientemente sólido para sostenerlo hasta el final, porque si no lo es, esta familia va a hacer que el proceso se caiga y que además pague usted las consecuencias. Abrí mi carpeta, saqué los registros de acceso, la transcripción de la declaración de Fabricio y la captura de pantalla que Micaela había entregado formalmente al comité, y las puse una por una sobre su escritorio, encima de la carta del despacho legal. Es lo suficientemente sólido, respondí. La pregunta no es si yo puedo sostenerlo, la pregunta es si usted está dispuesto a sostenerlo también. El director se quedó en silencio un largo rato, mirando los documentos, y en ese silencio supe que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La celebración por la beca de Valentina apenas había empezado a asentarse en el colegio cuando el verdadero peso de la resolución empezó a caer sobre las familias involucradas, con una fuerza que ninguno de los dos padres había anticipado cuando contrataron al abogado más caro de la ciudad para intentar detener el proceso. 3 semanas después de la reunión de la junta directiva, me enteré por el director académico de que la universidad donde Bruno había solicitado admisión temprana, apoyándose en la beca que ya no le pertenecía, había recibido una copia del expediente actualizado como parte del proceso estándar de verificación de antecedentes académicos. La nota permanente sobre el plagio comprobado bastó para que retiraran la oferta de admisión condicional que le habían extendido meses atrás. La noticia llegó al colegio de la peor manera posible para los padres de Bruno, a través de otro padre de familia, cuyo hijo también había aplicado a la misma universidad y se había enterado por un consejero de admisiones que cierto candidato de nuestra ciudad había sido descalificado por una investigación de integridad académica. En un colegio donde todos se conocían, donde los almuerzos de padres y las reuniones de exalumnos funcionaban como una red de información casi instantánea, ese tipo de noticias no tardaba en convertirse en el tema de conversación de toda una temporada. El padre de Bruno, dueño de una cadena de talleres mecánicos que llevaba años intentando posicionarse entre las familias más respetadas de la ciudad, empezó a notar algo que describió después, según me contó el director académico en una conversación posterior, como puertas que antes se abrían solas y ahora se cierran sin explicación. Contratos que solía ganar sin competencia real de repente empezaron a evaluarse con más cuidado. Invitaciones a eventos sociales que antes llegaban de manera automática dejaron de aparecer en su buzón. No fue una conspiración organizada contra él. Fue, simplemente, el efecto natural de que una comunidad pequeña se enterara de que su hijo había orquestado el robo de un proyecto académico completo, ejecutado a través de otro adolescente al que había presionado para hacer el trabajo sucio, y que además había intentado silenciar la denuncia con amenazas legales en lugar de asumir cualquier tipo de responsabilidad. Bruno, mientras tanto, no logró adaptarse al nuevo colegio donde sus padres lo habían matriculado. Me enteré, meses después, por un profesor conocido que trabajaba ahí, que había sido suspendido 2 veces más por conflictos con otros estudiantes, incapaz de entender que en ese lugar nuevo nadie le debía el respeto automático al que estaba acostumbrado desde niño. Terminó el último año escolar con un promedio mediocre, sin ninguna universidad seria dispuesta a considerarlo después de que su nombre quedara asociado, de manera casi permanente en los círculos académicos de la ciudad, con un caso de plagio comprobado. Tadeo, en cambio, tomó un camino completamente distinto durante esos mismos meses. Terminó su programa de servicio comunitario, trabajando en una biblioteca pública del barrio, ayudando a niños de primaria con tareas de lectura 3 tardes por semana. Lo que empezó como una sanción impuesta se convirtió, según me confesó él mismo hacia el final del semestre, en lo único que realmente disfrutaba de toda su rutina diaria. Nunca había hecho algo así antes, me dijo una tarde, encontrándome por casualidad en el pasillo. Siempre hacía lo que Bruno decía, o lo que mi papá esperaba que hiciera. Nunca había elegido algo solo porque yo quería hacerlo. Su padre, dueño de una empresa de logística con contratos importantes en la región, reaccionó a la suspensión con una mezcla de vergüenza y control excesivo, restringiéndole prácticamente toda su vida social durante meses, convencido de que el problema había sido la mala influencia de Bruno y no ninguna decisión propia de su hijo. Tadeo, sin embargo, empezó a mostrar en clase una actitud distinta a la que yo recordaba de los primeros meses del año. Hacía preguntas, entregaba trabajos con esfuerzo genuino y en una ocasión se ofreció voluntariamente para ayudar a un compañero más joven que tenía dificultades con un ensayo, sin que nadie se lo pidiera. No estoy segura de si ese cambio fue completo o permanente. No tenía manera de comprobarlo con certeza, y tampoco era mi trabajo garantizar la redención de nadie. Lo que sí pude constatar, con el paso de los meses, fue que Tadeo nunca volvió a acercarse al tipo de comportamiento que lo había
había llevado hasta esa sala de juntas, y que la distancia que había tomado de Bruno, forzada al principio por las circunstancias, se convirtió con el tiempo en una distancia elegida. Valentina, mientras tanto, floreció de una manera que superó cualquier expectativa razonable. Con la presión de la beca resuelta y el peso de la injusticia finalmente reconocido públicamente, se lanzó de lleno al proyecto de investigación sobre acceso educativo en zonas rurales que originalmente le habían robado. Lo retomó desde cero, con datos actualizados y una metodología aún más sólida que la primera versión, y lo presentó, meses después, en un concurso regional de investigación estudiantil organizado por un grupo de universidades públicas. Ganó el primer lugar en su categoría. La ceremonia de premiación se celebró en un auditorio universitario, mucho más grande que el de nuestro colegio, lleno de estudiantes de otras instituciones y sus respectivas familias. Fui invitada como su profesora guía, y tuve el privilegio de verla subir al escenario a recibir un reconocimiento que, esta vez, nadie podría arrebatarle ni cuestionarle jamás, porque cada dato, cada conclusión, cada palabra de ese proyecto llevaba su nombre desde el primer borrador hasta la versión final. Desde el público, mientras aplaudía junto al resto del auditorio, pensé en la tarde en que la había encontrado sentada sola en las escaleras, convencida de que la injusticia que acababa de sufrir se quedaría sin ninguna consecuencia. Pensé también en Bruno, sentado en algún salón de un colegio distinto, cargando ya con una reputación que lo seguiría durante años, y en Tadeo, aprendiendo lento y con dificultad a construir una versión de sí mismo que no dependiera de la sombra de otro. Ninguno de los tres caminos había sido sencillo, pero solo uno de ellos había sido justo. Al final del año escolar, cuando llegó el momento de las graduaciones, el director académico me pidió que diera unas palabras breves durante la ceremonia, en representación del cuerpo docente. Acepté, aunque no tenía pensado mencionar directamente el caso que había marcado buena parte del año, por respeto a todos los involucrados y porque no quería convertir un logro colectivo en un espectáculo centrado en un solo conflicto. Sin embargo, mientras preparaba el discurso esa noche en mi casa, entendí que había una frase que sí necesitaba decir, aunque fuera de manera general, sin nombrar a nadie directamente. La escribí, la reescribí varias veces y finalmente la dejé tal como la pronuncié frente a todo el auditorio el día de la graduación. Este año aprendimos, juntos, que el mérito real no se puede robar sin que tarde o temprano aparezcan las consecuencias, y que la valentía de decir la verdad, aunque cueste caro, siempre termina valiendo más que el silencio cómodo. Vi a Valentina, sentada entre sus compañeros con la toga puesta, asentir levemente mientras yo hablaba. Vi también a Fabricio y a Micaela, que habían tenido el valor de sostener la verdad frente a la presión de dos apellidos poderosos, sonreír con una mezcla de orgullo y alivio. Y vi, al fondo del auditorio, sentado solo entre sus padres visiblemente incómodos, a Tadeo, con la mirada baja, pero sin la expresión derrotada que había cargado meses atrás. Bruno no estaba presente. Su expulsión de facto del círculo social del colegio se había completado meses antes de esa ceremonia, y ni siquiera sus antiguos compañeros de equipo lo mencionaron durante los discursos de despedida que los propios estudiantes prepararon para cerrar el año. Terminé mi discurso, bajé del escenario, y mientras el resto de la ceremonia avanzaba con la entrega de diplomas, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo dentro de esas paredes. La certeza tranquila de que, al menos en este caso específico, la justicia no había sido un concepto abstracto reservado para los libros que enseñaba en mis clases, sino algo real, construido con paciencia, con pruebas, y con la disposición de varias personas de arriesgarse a decir la verdad, aunque les temblaran las manos al hacerlo. Prosigo como a parte 5E6 ateo final. Debo continuar inmediatamente, conforme instruido. Continuar ateo final sin parar. Orchestrated narrative completion with titles and visual prompts. Orchestrated narrative completion with titles and visual prompts. 2 años después de la graduación de Valentina, recibí una llamada que no esperaba. Era de una periodista freelance que preparaba un reportaje sobre integridad académica en colegios privados de la región, y que había llegado hasta mí después de entrevistar, sin que yo lo supiera, a varios padres de familia que mencionaron el caso de la beca robada, como un ejemplo de cómo un protocolo bien aplicado podía cambiar las reglas del juego incluso en instituciones acostumbradas a proteger a las familias con más dinero. Acepté la entrevista con la condición de no mencionar los nombres reales de los estudiantes involucrados, ni de Bruno, ni de Tadeo, ni de Valentina, para proteger su privacidad más allá de lo que ya habían tenido que soportar durante el proceso. La periodista aceptó, y el reportaje se publicó semanas después con el título de Cuando el mérito vence al apellido, el protocolo que cambió las reglas en un colegio privado. El artículo tuvo más repercusión de la que ninguno de los dos esperábamos. Otros colegios de la ciudad, e incluso algunos de fuera, empezaron a preguntar por el protocolo que la junta directiva había aprobado a raíz del caso, interesados en replicar un modelo similar de comité disciplinario estudiantil, con autoridad real para investigar denuncias de plagio y fraude académico. El director académico, que meses atrás había dudado si sostener el proceso hasta el final le costaría el puesto,
esto. Terminó siendo invitado a dar charlas sobre el tema en foros educativos regionales, pero la repercusión más significativa, la que realmente me importaba, llegó de una fuente mucho más cercana. El padre de Bruno, que durante meses había intentado sin éxito reconstruir la reputación de su hijo y de su empresa dentro de los círculos sociales de la ciudad, decidió finalmente vender la mayoría de sus talleres mecánicos y mudarse con su familia a otra ciudad, según me contó después un conocido en común, para empezar de nuevo, lejos de donde todos los conocían. No fue una decisión tomada con calma ni con dignidad. Fue, según las mismas palabras de ese conocido, una salida apresurada después de que 2 contratos importantes con constructoras locales se cayeran casi al mismo tiempo, cuando ambas empresas decidieron, sin dar explicaciones oficiales, trabajar con otros proveedores. Bruno, que había terminado el bachillerato con un promedio mediocre en su nuevo colegio y sin ninguna universidad seria dispuesta a aceptarlo, se matriculó finalmente en un instituto técnico de baja exigencia académica, muy lejos de la trayectoria universitaria que sus padres habían imaginado para él desde que era niño. Dejó de tener contacto con casi todos sus antiguos compañeros del colegio, incluido Tadeo, quien tampoco hizo ningún esfuerzo por mantener esa amistad después de la graduación. La madre de Bruno, según supe por la misma fuente, empezó a repetir en las pocas reuniones sociales a las que todavía la invitaban, con una amargura que ya no intentaba disimular, que una profesora resentida había destruido el futuro de su hijo por un simple malentendido entre estudiantes. Nunca, ni una sola vez, según me contaron, aceptó frente a nadie que el problema real había sido la decisión de Bruno de robar el trabajo de otra persona, ni la decisión de ella y de su esposo de intentar silenciar esa verdad con amenazas legales en lugar de con una disculpa genuina. Esa negativa a asumir cualquier responsabilidad terminó costándoles, con el tiempo, algo mucho más valioso que el prestigio social que tanto les preocupaba proteger, la relación con su propio hijo. Me enteré, casi 3 años después de la graduación, por comentarios que llegaron de manera indirecta, a través de otros profesores que aún tenían contacto con familias del colegio, que Bruno había cortado comunicación casi completa con sus padres, después de una discusión fuerte, donde les reprochó, según se supo, haberlo protegido tanto durante toda su infancia que nunca le habían enseñado a asumir las consecuencias de sus propios actos, dejándolo completamente desarmado el día en que finalmente tuvo que enfrentarlas solo. No sentí ninguna satisfacción particular al escuchar esa noticia. No era ese tipo de justicia lo que había estado buscando desde el principio, pero tampoco sentí lástima. Bruno había tenido, en cada momento del proceso, la oportunidad de asumir lo que había hecho, de disculparse genuinamente con Valentina, de intentar reconstruir algo a partir de la verdad en lugar de a partir de la negación constante. Eligió cada vez el camino contrario, y las consecuencias de esa elección repetida terminaron alcanzándolo de todas formas, aunque tardaran más tiempo del que cualquiera hubiera imaginado el día de aquella primera sesión del comité. Valentina, mientras tanto, había construido un camino completamente distinto. La beca completa le permitió estudiar la carrera de pedagogía en una universidad pública reconocida en la capital, con especial interés en programas de educación rural, el mismo tema que le habían robado años atrás y que había convertido, con el tiempo, en el centro de su vocación profesional. Me escribía cada cierto tiempo, contándome sobre sus avances, sobre un programa de tutorías que había ayudado a organizar en su universidad para estudiantes de primera generación, sobre lo distinto que se sentía construir algo propio después de haber pasado por la experiencia de ver ese algo propio robado por alguien que ni siquiera lo necesitaba. En una de esas cartas, casi 4 años después de la graduación, me contó que había sido invitada a formar parte de un panel estudiantil en un Congreso Nacional de Educación para hablar sobre integridad académica desde la perspectiva de alguien que había vivido en carne propia las consecuencias del plagio. Aceptó la invitación, según me escribió, no para reabrir una herida vieja, sino porque por fin puedo hablar de esto sin que me tiemble la voz, y porque hay estudiantes en este país que están viviendo ahora mismo lo mismo que yo viví, sin saber que existe una manera de pelear por lo que les pertenece. Le pedí, con su permiso, una copia de esa presentación para compartirla, sin mencionar nombres, con los nuevos integrantes del Comité Disciplinario Estudiantil del colegio, que seguía funcionando con el mismo protocolo que la Junta Directiva había aprobado años atrás. Cada generación nueva de estudiantes que llegaba a formar parte de ese comité escuchaba en su primera sesión una versión anónima del caso que le había dado origen, como recordatorio de que las reglas existían por una razón concreta, no como un simple formalismo administrativo más. Tadeo, por su parte, terminó estudiando trabajo social en una universidad privada más pequeña, decisión que sorprendió a buena parte de quienes lo habían conocido durante sus primeros años de colegio, cuando parecía destinado, casi por inercia, a heredar la empresa de logística de su padre, sin cuestionarse jamás ningún otro camino posible. Siguió, durante los años universitarios, colaborando de manera voluntaria con la misma biblioteca pública, donde había cumplido su servicio comunitario, ahora ya no como sanción, sino como
como elección genuina, y terminó liderando, hacia el final de su carrera, un programa de alfabetización para adultos mayores del barrio. Nunca volví a saber de una amistad real entre él y Bruno después de la graduación. Tampoco supe de ningún acercamiento formal entre Tadeo y Valentina, más allá de aquella disculpa breve en el pasillo frente a la biblioteca. Algunas heridas, entendí con el tiempo, no necesitan una reconciliación completa para sanar. A veces basta con que la verdad quede dicha, con que cada persona involucrada tome el camino que sus propias decisiones terminan construyendo, sin que nadie deba fingir una cercanía que ya no existe ni necesita existir. Hace apenas unos meses, recibí en mi correo institucional una invitación para asistir, como profesora invitada, a la ceremonia de graduación de la primera generación de estudiantes que había completado toda su educación secundaria, bajo el protocolo disciplinario nacido de aquel caso. Entre los graduados de honor de esa generación estaba una estudiante becada, hija de una familia de recursos muy limitados, que había ganado el primer lugar en un concurso de ensayo científico, gracias, en parte, a que el nuevo comité había detectado y frenado a tiempo un intento de plagio de otro compañero con más recursos económicos, antes de que llegara siquiera a la etapa de evaluación final. Verla subir al escenario a recibir su reconocimiento, sin que nadie le hubiera arrebatado nada en el camino, me confirmó algo que llevaba años sospechando desde aquella primera tarde en que encontré a Valentina sentada sola en las escaleras del auditorio, convencida de que su esfuerzo no había servido de nada frente al peso de dos apellidos poderosos. El privilegio, cuando se ejerce sin ningún tipo de límite ni consecuencia, siempre termina encontrando la manera de destruirse a sí mismo, casi siempre desde adentro. Pero ese privilegio necesita, para caer, que alguien esté dispuesto a construir con paciencia el terreno donde finalmente pierda el equilibrio, documento por documento, testimonio por testimonio, sin ceder ni un solo paso a la presión ni al miedo. Yo solo armé un comité, como le dije a Bruno aquella tarde en que salió furioso de la sala de reuniones. Fueron ellos, con cada una de sus propias decisiones, quienes terminaron de construir su propia caída, ladrillo sobre ladrillo, sin darse cuenta de que cada intento de esconder la verdad no hacía más que acercarlos, un poco más, al momento exacto en que esa verdad terminaría, de todas formas, saliendo completamente a la luz.